Buenas tardes. Hoy la conmoción nos lleva a Marruecos. Ahí están tratando de salvar la vida de un niño de 5 años que cayó en un pozo de 32 metros. La operación llevó a construir otro pozo paralelo que, al juntarse luego en la altura a 32 metros, iba a tener, todavía no lo pudieron construir, un túnel horizontal. Entiende usted cuál es la figura que están haciendo. Están tratando de rescatar a Ryan, este niño que ha determinado una conmoción, una emoción, una angustia, una expectativa que se justifica con solo hacer el enunciado de qué es lo que pasa. Los rescatistas ahora, lo que usted ve, están instalando un dispositivo que utiliza tuberías de hormigón armado, en ese lugar donde se encuentra el pozo. Esta es una aldea del norte de Marruecos. El lugar se llama Bab Berred. Las operaciones de rescate empezaron hace 3 días con la realización de un túnel vertical como el que intentaba describirle. Ahí cayó el pequeño al lado de ese túnel. Lo están sosteniendo con oxígeno, etcétera. Todavía no trasciende exactamente cuál es el estado de Ryan. Imagine usted la caída en un pozo que tiene 32 metros. El trabajo es al mismo tiempo maravilloso porque hay que decir que los rescatistas están corriendo muchísimo riesgo, como siempre, ese coraje de los bomberos, de los rescatistas, sitios a los cuales a uno le costaría muchísimo imaginarse en esa situación, y ellos están ahí, pero los ingenieros, arquitectos, los que están trabajando allí, suspenden de a ratos la tarea justamente porque tienen miedo de que todo se venga abajo, de que finalmente no solo no puedan rescatar a Ryan, sino que esto provoque la muerte de quienes están intentando salvarlo. Esta imagen en estos momentos sacude en forma especial a Europa y nos imaginamos a ustedes también en el instante en que estamos haciendo la presentación. Son 3 días de trabajo incesante. Cuando avanzaban con el pozo paralelo que están haciendo, tenían mucha fe, pero en determinado momento se corría el riesgo de que todo se viniera abajo. Y entonces suspendieron la tarea para buscar esta operación con la instalación de ese dispositivo que utiliza tuberías de hormigón armado. Se trataría de una hazaña, la de salvar la vida de Ryan, y en eso están en este momento. La gira de Alberto Fernández ahora lo tiene en China. Participó de la apertura de los Juegos Olímpicos de invierno. Ha llegado a China y allí ha dicho nuevamente cosas importantes, que hoy, por lo que dijo con Putin, ante Putin, sacudió los títulos de los diarios Mafia de la República Argentina, que titularon con una verdadera locura, como si les chorreara tinta por los ojos. Estaban desesperados porque Alberto Fernández dijo una cosa con la que es imposible no estar de acuerdo. Si hay 3 grandes en el mundo, ¿por qué nos vamos a llevar bien con uno solo que además siempre nos ha jugado en contra? Eso dijo. Y ahora en China reiteró, la Argentina no puede ser satélite de ningún poderoso. Y me parece la cosa más natural del mundo. Mañana volverá nuevamente a brotarse por esta expresión del presidente Alberto Fernández. Pero aquí hay cosas muy importantes que pueden llegar a suceder. Voy a ir presentando la mesa con un adelanto de Estefanía Pozzo sobre el valor que en materia económica tiene la gira de Alberto Fernández. Buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes, Víctor Hugo. Buenas tardes a toda la audiencia. Sin dudas, la gira del presidente Alberto Fernández y la presencia del ministro Guzmán en Rusia, que se quedó allí también teniendo reuniones no solamente con funcionarios financieros del gobierno ruso, sino con empresarios e inversores rusos, justamente. El objetivo es estrechar lazos que ya son lazos, les diría, fuertes a nivel comercial. Después vamos a hablar de cómo incide esto en la negociación con el Fondo Monetario y algo sobre tarifas durante el programa de hoy. Les mencionaba recién el estado de locura de los títulos que después vamos a compartir con ustedes, de Clarín y de La Nación, dando cuenta de la frase de Alberto Fernández, la cosa más lógica del mundo: no se puede vivir de rodillas ante los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Si hay poderosos en el mundo, estemos cerca de todos, consigamos lo que sea posible y bueno para la Argentina, de todos. ¿Por qué tenemos que vivir de rodillas frente a ese país
que le conviene a quienes están haciendo negocios a través de la relación con el mismo. Me parece demasiado cruel con el resto de los argentinos. Tenemos que aprovechar las circunstancias de que en el mundo hay otros poderosos y estar cerca. Estar cerca de todos implica no tener obligación de darle nada a nadie. Ahora hubo que darle otra vez al Fondo Monetario Internacional un acuerdo que, por supuesto, le viene bien al fondo y detrás del fondo a los Estados Unidos. Mire usted lo que ya tituló o tuiteó un senador republicano a propósito de esto, pidiendo que la Argentina no vaya a tomar relación con China, con Rusia. El senador republicano cuestionó la construcción de una central nuclear china. Argentina debería dar marcha atrás. No importa a este senador, a esta bestia trampista, si la Argentina con esto puede salvarse. ¿Sabe cuánto es la inversión de lo que está haciendo la Argentina con China, la central nuclear? 8.300 millones de dólares, digo bien la cifra, Estefanía. 8.300 a 8.500 millones de dólares. Este es el negocio, esta es la inversión. No, marcha atrás, dicen, porque como no estamos nosotros, como el negocio no nos pertenece. Imagínense cómo cae lo que Alberto Fernández dijo ayer cuando estaba sentado con Putin y señaló que la Argentina no puede vivir dependiendo del Fondo Monetario y de Rusia. Y hoy, nuevamente, habrán de sentirse muy molestos cuando Alberto Fernández dice la Argentina no tiene que ser satélite de ningún país. Doctor Darío Villarroel, muy buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes. Hay noticias que tienen que ver con la Corte Suprema de Justicia. Hubo una marcha el 1 de febrero, hubo una presentación de Cristina Fernández y hace un ratito la Corte trabajó. Se dio cuenta que tiene que trabajar. Causa espionaje. ¿Se acuerda que le contamos el pedido de Cristina? Bueno, hoy los miembros de la Corte decidieron, como se excusaron de la causa, que tienen que sortear 4 jueces de las cámaras federales para que resuelvan la causa de espionaje. En un ratito le cuento todo el procedimiento y las razones que dieron los miembros de la Corte para justificar 8 meses donde el expediente estuvo durmiendo el sueño de los justos. Ya con eso ameritan una marcha, no una marcha a favor como la que se intentó ayer en medio de un fracaso que casi daba pena. Lautaro Maislin, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Hay mucha información para estas 2 horas de programa. Vamos a repasar en algún momento las declaraciones del expresidente Mauricio Macri, que se manifestó a través de su cuenta de Facebook, criticó el accionar del presidente Alberto Fernández durante su gira. En breve vamos a estar con toda la información. Vamos a hablar de un tema que nos interesa absolutamente a todos, al gobierno, también a los sectores de la oposición, pero fundamentalmente a usted, al ciudadano. Estefanía Pozzo. Tarifas. Vamos a hablar de tarifas porque hubo hoy una serie de definiciones. En primer lugar, por parte del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, que informó a través de su cuenta de Twitter que ya está listo el estudio de segmentación que encaró el ENRE, por su parte, el ente regulador de energía eléctrica, el Enargas, que tiene a su cargo toda la regulación del gas, con asistencia de CONICET. ¿En qué estuvieron trabajando? En la definición de la primera etapa de la segmentación, que se va a focalizar específicamente en el AMBA. Esto es lo que Darío Martínez tuiteó. Segmentación, ENRE, CONICET y Enargas acercaron propuestas que están siendo trabajadas por la Subsecretaría de Planeamiento, que junto al equipo del Ministerio de Economía tiene a su cargo el diseño de la herramienta, la cual se aplicará cuando el gobierno tome la decisión. Después hacemos una lectura política de esto porque me parece que hay que hacer una bajada sobre eso. Sí, yo creo que Economía tendrá que ponerse las pilas con rapidez para darle solución y salida a este tema. A mí me había llegado la información en algún momento de que ya había sido enviada toda esta consulta, toda esta iniciativa que se tiene desde YPF. Este estudio de segmentación se hizo y lo tiene el ministro desde diciembre del año pasado. De hecho, sectores más, por supuesto, Darío Martínez es uno de los referentes energéticos del kirchnerismo. Ahí entonces es que lo que estamos viendo es una lectura que empieza por ahí por donde decía Víctor Hugo. Casi el 70% de los subsidios se ubican en 13 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Son 487.000 los usuarios que van a perder el subsidio en esta primera etapa. ¿A dónde están localizados? Puerto Madero y gran parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez,
una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito. No hay una medida más sabia que esta y más justa. Es una vergüenza lo que ha sucedido en estos años, que no hayan sido capaces de buscar la segmentación que estableciera justicia. ¿Cómo puede ser? No lo puedo comprender que personas que tienen un nivel económico muchísimo más alto, infinitamente más alto que otros, paguen lo mismo que esos otros. Bueno, eso desde el kirchnerismo hablan de focalizar el esfuerzo fiscal, justamente, y acá se unen, se acaba la grieta en este sentido, porque el Fondo Monetario Internacional hace referencia a la necesidad de bajar subsidios para ir cumpliendo las metas fiscales, y por otro lado hay algunos sectores que dicen son injustos los subsidios tirados a cualquier ciudadano porque hay que poder dárselos sobre todo a las personas que lo necesitan. 20% va a ser el aumento de las tarifas por única vez en el 2022, pero hay casi 500.000 usuarios que van a tener una quita de subsidios, por lo cual para esos usuarios el aumento va a ser mayor. El 17 de febrero está la audiencia de luz, así que todo indica que a partir de marzo van a aumentar las tarifas y eso también debería venir acompañado de la segmentación. Está la pelota en la cancha de Guzmán. Habló Germán Martínez, el reemplazante de Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, y dijo lo siguiente. Y la sensación que me va quedando es que hay tres grandes nudos de dudas. Un primer nudo es lo simbólico que tiene el Fondo Monetario Internacional en la historia económica política argentina. O sea, vos decís que más allá de los detalles del acuerdo, hay sectores a los que le pesa el solo hecho de acordar con el fondo. Pero a cualquier peronista, alguien puede pensar que no nos interpela el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué éramos también tan duros en el 2018? Porque no queríamos que pase esto. Natural. ¿Cómo podía suceder esto con la aquiescencia del peronismo, de los sectores de los cuales el pueblo siempre está esperando que los defienda? La historia es muy perversa. El otro día el Washington Post ponía una noticia en la que señalaba que la Argentina es adicta a la deuda. La Argentina neoliberal es la adicta a la deuda. El peronismo siempre la paga, pero siempre es así. A la salida de la dictadura, a la salida de lo que significó el gobierno de De la Rúa, o ahora a la salida de Macri, siempre es igual. ¿Quién paga las deudas? Sino exactamente el peronismo, con el ropaje que tenga en ese momento desde el punto de vista político. Ahora, desde hace muchos años, con bastante más kirchnerismo, pero ¿son los que pagan o no? Sí, efectivamente, los gobiernos peronistas, y esto va más allá de las orientaciones políticas, datos, no opinión, dicen en las redes sociales. Fue muy interesante ayer las definiciones de Darío Martínez porque habló de los tres núcleos de dudas que se pueden generar en el oficialismo, en la bancada oficialista respecto del acuerdo con el fondo. Una es lo simbólico, la relación que la Argentina tiene con el Fondo Monetario. La segunda, ¿qué pasa con el sendero fiscal? ¿Hay ajuste o no hay ajuste? Esto parte de el segundo núcleo de dudas. Y el tercer núcleo de dudas, él lo hablaba como la rarita y el escorpión. Es decir, el fondo, con toda esta discusión, ahora se firma, pero después corre la cancha y pide más. Todas estas son las tres maneras en las que, o por lo menos los tres núcleos de dudas que Martínez en sus primeras horas como jefe de bloque detectó por parte de la bancada oficialista. Darío Villarruel. Vamos con el tema de espionaje, y usted sabe que Gustavo Arribas es un viajante por el mundo y ya había pedido, está procesado él, varias veces autorización para salir del país. Ahora hay una nueva petición que tiene que ver con ir a Brasil e ir a Qatar, justo donde va a ser el Mundial. Parece que esté procesado. Emiratos, perdón. A Emiratos, pero va en pos de Qatar. Yo te digo, Víctor Hugo, que va en pos de Qatar, por eso cambié el eje. Él es un empresario que teóricamente está vinculado al fútbol también, y claro, ahora vuelve a ese partido, ¿no? Entonces, recordemos que en Dolores, tanto Alejo Ramos Padilla como Martín Baba le dijeron que no puede ausentarse porque le retuvieron el pasaporte. Le pregunto, a usted me está escuchando y nos conoce, a Víctor Hugo, ¿qué va a pasar cuando le pida esto a un juez de Comodoro Pi? ¿Usted cree que algún juez de Comodoro Pi le va a decir no y que después Gustavo Arribas va a apelar para ir a la Cámara y que la Cámara, como fue la Cámara de Mar del Plata, le diga que sí? Bueno, esta es la vergüenza de esta causa. Una pregunta, Doc. ¿Tendrá importancia que sean 105.000 las escuchas ilegales
que han trascendido, ¿tendrá algún valor que sean no 300 como ha reconocido en algún momento el PRO, no 1000, tampoco 10.000, que ya sería una barbaridad, 105.000? Sí, y 220 a los presos que estaban detenidos del kirchnerismo mínimamente, porque todas las veces que se fue todos dijeron, bueno, se va y no vuelve más. Se fue y volvió. Se fue 2 veces, ahora se va otra vez, pero ojo, a ver, para que usted entienda, tiene la manzana rodeada Gustavo Arribas y Silvia Guedalani, y siguen apareciendo documentos. El tema es que la justicia no actúa. ¿Se acuerda del poder residual? ¿Usted cree que este tipo tiene poder residual o no? Bueno, Martín Irurtzun, cualquiera del gobierno de Cristina Kirchner, cuando lo citaban a declarar, lo detenían porque tenía poder residual. ¿Usted cree que Gustavo Arribas tiene algún poder residual todavía, que está cercano de esa gente de la AFI, que están todos procesados? Bueno, a Gustavo Arribas no le pasa nada en la causa más grave que tiene la historia argentina. No es la de la fotocopia de los cuadernos, es la de espionaje, porque en la causa de espionaje tiene que ver todo el andamiaje judicial. Primero la Corte y después para abajo. Y después le cuento lo de la Corte, porque es muy gracioso. Carlos Rosenkrantz, que se excusó de analizar las peticiones de Cristina en la causa de espionaje, dijo que él se excusa porque cree que fue espiado. Eso lo dice el vicepresidente de la Corte Suprema, que cree que fue espiado. Esas son las manos que manejan la justicia en la Argentina. 50 años preso. Este es el tiempo que ha transcurrido para Robledo Puch, aquel asesino jovencito de 20 años, 11 personas asesinó en esos asesinatos seriales, como suele decirse. Ha sido motivo de películas, de novelas. De libros. Pide nuevamente para quedar en libertad. Dice, quiero morir en libertad. ¿Lo merece? ¿Qué piensa usted? Bien que es un tema para discutirlo. 50 años preso, yo no conozco demasiada gente. No hay. No hay. No. Además, legalmente le corresponde. Primero porque tiene 70 años. Y ya es una posibilidad que las personas que cumplan 70 puedan tener mínimamente prisión domiciliaria. Y el otro tema es que ya cumplió la totalidad de la pena. El tema es, los jueces, ¿quién va a firmar su libertad? ¿Vio cuando decimos que los jueces no tienen que estar sometidos a la presión popular o del establishment? ¿Qué juez se va a animar a darle la libertad a Robledo Puch? Pero si legalmente corresponde, hay que tener lo que hay que tener para firmar y darle la libertad. Veamos el informe. Se cumplen 50 años desde la detención de Robledo Puch, el asesino en serie más sangriento de toda la Argentina. A medio siglo de estar detenido, ¿podría quedar libre? Dan esta película, que fue todo un éxito, la película de terror, que se llamaba El Exorcista. Sí. Y yo recordé, mientras estaba mirando la película, en la parte en que el sacerdote dialoga con Satán, yo recordé el interrogatorio de este hombre. Hemos compartido cosas, con amigos en la calle, fue toda una sorpresa para nosotros, como que tenía una doble personalidad. Mi hijo mayor dijo, yo he visto 2 o 3 veces a este chico y no creo que haya sido tan malo, porque tiene una cara angelical este chico. Que se pudre en la cárcel esa clase de gente, tiene que podrirse en la cárcel. Yo no creo que él esté enfermo mentalmente. Que tenga alguna cosita, alguna cosa que no podemos tener todos. ¿Es realmente que mató a alguien, señora, concretamente su hijo? No lo puedo creer, no lo puedo creer. Estamos en el barrio Villa de Lina. Aquí fue en la casa donde detuvieron efectivamente a Robledo Puch. El fin de Robledo Puch y el comienzo para la prensa del Ángel Negro. Hacía unas horas nada más había robado en una ferretería y no solamente había matado al dueño de la ferretería, sino que había matado a su cómplice, a su secuaz, a Somoza. Lo que desearía que le den oportunidad de hacer algo bien en la vida, de ser un hombre de bien como él quisiera. Luego de estar en un reformatorio por robar, esta fue la última opción que le quedaba a Víctor y Aida, los padres de Robledo Puch. Y estamos hablando del Colegio Cervantes en el barrio de Florida. Nada más ni nada menos, en este lugar iba a comenzar su amistad con su gran cómplice, Jorge Ibáñez. El padre de Ibáñez les enseñaba a los dos la técnica de robar. El otro muchacho, del que no se habla nunca más, joven Ibáñez, que yo lo he conocido,
no vive, ya no vive. Entonces él no puede decir nada. Estamos donde funcionaba el boliche en Amur. 15 de marzo de 1971. Esa es la fecha en la que Robledo Puch e Ibáñez matan por primera vez. Robaron 300.000 pesos y mataron a traición al sereno y al encargado del lugar. ¿Quién era su hermano? Gerente de Enamor. Después que se cerró el negocio, durmiendo, entró, robó y durmiendo en la cama así lo asesinó. Hace 15 minutos nada más venís de pedir la libertad condicional para tu cliente. Él tuvo una frase que fue muy contundente para mí, que él dijo: yo quiero morir en libertad. Es una persona que tiene una lucidez muy llamativa para narrar los hechos como han ocurrido hace 50 años. Tenía dificultades respiratorias producto de la enfermedad pulmonar EPOC y del asma. Hay una especie de marca registrada a Robledo Puch del asesino serial más famoso, y que quizá liberarlo enfrente a quien tenga que tomar la decisión y poner la firma a un juzgamiento de la opinión pública, de la prensa. No, es un peligro para la sociedad. Y no creo que esté para insertarse en la sociedad. Hay que ver si psicológicamente está bien o está más resentido que antes con la vida. En realidad el tipo ya cumplió. Si nos entramos a analizar actualmente, no tiene fuerzas para hacer nada. ¿A dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Todo un tema, ¿eh? Es decir, opinar respecto a si deben darle la libertad porque le corresponde legalmente. No es la primera vez que se pide su libertad. Estuvo en algún momento a punto de, pero tapa de los medios, sale Robledo Puch y obviamente los jueces que van cambiando porque pasa el tiempo y algunos dejan ese tribunal y le dicen, bueno, acá están los informes, y siempre los informes son negativos o más o menos negativos para que finalmente Robledo Puch no salga en libertad. Se hablaba del cómplice, al cómplice lo mató él. Y cuentan la historia que lo mató porque no le gustó los movimientos que le hizo detrás de él cuando él estaba quemando una caja fuerte para robar el dinero. Aparentemente veía como que le iba a atacar algo, lo empujó y directamente con un palo lo mató. Este es el caso de uno de los homicidios, que son 11 en el término de 2 años, de 1970 a 1972. Cuando fue detenido tenía apenas 22 años. Por un lado la ley, por el otro lado la opinión pública, Darío, se le complica a un juez, ¿no?, a la hora de decidir. Raúl Zaffaroni decía que el juez que no pueda soportar una presión no debe ser juez. Pero bueno, si la ley dice que debe al menos una prisión domiciliaria con control, con policías que lo cuiden, obviamente es una posibilidad. Recordemos que tiene 70 años y, como decía un señor, dice, ¿cómo sale de la cárcel? ¿Con más odio, con menos odio? Mire, después de 50 años en la cárcel, uno ya no tiene ni cerebro. Tenemos que hacer una pausa. Quiero mandar un fuerte abrazo a la familia Iácono de Berazategui. Usted sabe, me he visto desde hace muchos años con mis amigos de Benito Sport. Benito Iácono falleció en esta jornada. Así que para José María, Marianela, para toda la familia, va mi saludo, mi abrazo y la certeza de acompañarlos mañana en el velatorio en Berazategui. Vamos a hacer una pausa y al volver tendremos que nuevamente referirnos a tarifas, a los temas más salientes y todo lo que desde el punto de vista judicial tiene el doctor Darío Villarroel. Ya venimos. Carlos Melconian, y otra vez apocalíptico, dijo que entró el gobierno en una etapa de durar y llegar. El proceso ha entrado en un camino de durar y llegar, no quiebra la inestabilidad macroeconómica, no puede transformar nada de lo que hay que hacer, no es el primer gobierno que le pasa. El mayor drama de durar y llegar es que son 720 días, 2 años, y te digo, está a un touch, ahí nomás, la directora del Fondo Monetario en sus comentarios informales de ayer, de hablar que el mejor escenario posible es estabilizar la inestabilidad, somos pragmáticos, cualquier cosa. La definición de que es un acuerdo entre el hambre y las ganas de comer, se nota ayer en el comentario de
Vos juntás el comentario que me acaban de pasar con la conferencia de Kristalina Georgieva de ayer y son el hambre y la gana de comer. Es gracioso el hecho de que Melconian hable. Melconian es un enorme responsable de muchísimas de las cosas que ocurrieron en la Argentina. Él tiene que ver con todas las mentiras que se dijeron en la estafa monumental que se llevó a cabo en el 2001. Por suerte, cuando uno le escucha este tipo de pronósticos, sabe que en el 2001 pronosticaba que el modelo bancario de la Argentina iba a ser exportado al mundo. El mundo va a hablar de la Argentina. Bueno, un mamarracho de este tipo, un hombre que dijo eso meses antes, 2 meses antes de la peor crisis de la historia del país y que sigue remando, que sigue caminando, no es demasiado atendible. No obstante, la repetición, a cada rato lo llevan, a él, antes a Tetaz, antes a Milei, siempre están ellos, y si no es de Pablo y compañía, por donde usted pase haciendo zapping, se va a encontrar con este tipo de economistas que hablan desde la ortodoxia económica, que hablan a favor del Fondo Monetario Internacional, en contra de los gobiernos inclusivos, etcétera. Y siguen hablando y siguen remando. Qué tristeza todo, ¿eh? Cada vez que vamos a nuestros compañeros pensamos cuál será la novedad. Y esta es un muerto más por esto de la cocaína adulterada. Les prometimos temprano hablar con Cecilia González, una destacada colega que ha escrito 4 libros ya sobre narcotráfico y que conoce este tema como nadie. Cecilia, muy buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, Víctor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Cecilia, tuviste un diálogo hoy muy interesante, creo que con la CNN o con una cadena de los Estados Unidos, y fue muy interesante lo que les respondiste ante la certeza que tenían desde allá de que el fracaso frente al narcotráfico tiene la marca de nuestros países. ¿Cómo fue ese diálogo? No, fue muy respetuoso y muy interesante y muy inteligente también por parte del periodista de la CNN, ¿no? Fue una entrevista como la que estamos teniendo en este momento. Yo lo único que quise subrayar, como lo subrayo siempre, es que el problema de narcotráfico no se puede analizar en términos específicos por países, si no se ve en cuestión general, que es cómo empezó todo esto, ¿no? Y todo esto empezó en los años 70 en Estados Unidos con el llamado de Richard Nixon a iniciar una supuesta guerra contra el narcotráfico, ¿no? A partir de esos lineamientos que él estableció para diferentes países, particularmente para América Latina, bueno, tenemos los resultados que hoy tenemos, que no ha tenido ningún beneficio para ninguna sociedad, incluida la estadounidense. Pero no, el diálogo estuvo muy bien, muy respetuoso. Por lo que sabés, Cecilia, Estados Unidos es el país más complicado con el narcotráfico, el consumo de drogas en el mundo. Sí, Estados Unidos desde hace 5 décadas no ha dejado de escalar en cuanto a su consumo. De hecho, cuando uno estudia la historia de cómo fue todo esto, es impresionante porque el objetivo de Richard Nixon, y declarado por él mismo, era terminar con el consumo de drogas, absolutamente, ¿no? Lo cual, insisto, 5 décadas después lo que hay son más sustancias de mayor poder, más extendidas en todo el mundo, con mayores organizaciones criminales que también han extendido sus redes como cualquier otra multinacional, no nada más que esta es una multinacional del crimen organizado. Luego dicen que los gobiernos son los que están desorganizados, ¿no? Que lo vemos todos los días. No hay un solo resultado positivo, insisto, si lo hubiera lo diría, estaría buenísimo, pero muchas veces los gobiernos, incluso también Estados Unidos en los informes que hace tanto el Departamento de Estado como la DEA, hablan de las incautaciones o de determinadas detenciones, pero nada de eso, ninguno de esos operativos terminan con el problema de fondo. Por eso es importante entender de dónde viene esto, que hoy expulsen al país, al supuesto narcotraficante que acusado de la cocaína adulterada, no va a resolver el problema, más allá de que sea correcta o no su expulsión, ¿no? Lo que hay que hacer es modificar las políticas de drogas de fondo. Sin eso, en otros meses, en otros años, seguirá habiendo más escándalos o más casos, sobre todo más víctimas, y volveremos a hablar de esto. ¿Conoces algún caso aproximado al gravísimo que estamos afrontando en la Argentina con ahora 24 muertes? Sí,
Más que el caso específico, porque sigue abierto, ¿no? Todavía no sabemos bien cuál es la sustancia con la que se mezcló la cocaína, con la que fue mezclada la cocaína, ni tampoco qué es lo que pasó en concreto. Así que yo en el caso específico me esperaría a que sigan las investigaciones por un lado, y por el otro también tenemos que reconocer en Argentina, y lo que hay que trabajar mucho es el vínculo que tienen las fuerzas de seguridad con el narcotráfico. Eso es sumamente importante, seguir esa pista, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que cualquier reforma en materia de fuerzas de seguridad pues va a tener una respuesta, pero eso es lo que hay que analizar también. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío Villarruel es mi nombre. La pregunta es esta: acá se debate sobre el consumo personal o no, una ley que tiene años, hubo proyectos. ¿Cómo ve esto de que el consumo sea libre y que eventualmente acá está sancionado? ¿Cómo funciona en el mundo el trabajo que has hecho vos? En general en el mundo sigue habiendo sobre todo una estigmatización hacia los usuarios o consumidores de sustancias prohibidas. Muchos de ellos, ¿por qué no se acercan a tratamientos médicos? Porque hay un prejuicio de por medio. Incluso hubo casos de las personas que habían comprado cocaína y que en estos días en Argentina, y que bueno, temían ir a una guardia médica porque al mismo tiempo, aunque hay leyes y ha habido reformas que los exonerarían, o sea, que no deben de ser tomados como delincuentes, bueno, eso queda muchas veces al arbitrio de los jueces, al arbitrio de las comisarías en las que son detenidos, al arbitrio de las extorsiones de las que son víctimas muchas veces también por parte de policías provinciales, nacionales. Es una situación, insisto, como muy compleja, y yo lo que aplaudo en todo caso es que se permita abrir la discusión a este tipo de preguntas como la que me estás haciendo, ¿no? Tratar de analizarlas sin la carga moral con la que han sido analizadas desde hace más de un siglo, y entender que hay un problema que es muy concreto. Hay gente que consume sustancias. De todas esas personas que las consumen, no todos son adictos, todos tienen problemas de adicción, pero quienes sí los tienen deben ser tratados como enfermos, no como delincuentes. Tiene que ser enfocado más como un problema de salud y social, por supuesto. Esto no implica promover de ninguna manera el consumo de drogas ilegales o de cualquier otro tipo de sustancias. Implica entender que hay víctimas y que las va a seguir habiendo si no hacemos otra cosa, si no diseñamos nuevas políticas. Cecilia, muy interesante escucharte, por cierto. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Gracias a ustedes por la invitación. Y así escucharan en el mundo del narcotráfico a 105.000 personas. Posiblemente avanzarían muchísimo. Lo que pasa es que hay gobernantes que escuchan 105.000 llamados realizados por aquellos que pueden ser potencialmente opositores políticos o con los que no simpatizan. El número de 105.000 es asombroso para cualquier hecho. Doctor Darío Villarruel. Sí, tiene que ver con las escuchas, tiene que ver con el espionaje, y Cristina Camaño, titular de la AFI, interventora, se encontró con la caja de Pandora. Dejaron todos los dedos pegados. Uno pregunta, ¿por qué dejaron los dedos pegados? Eran los de abajo que sabían que si saltaban los de arriba iban a decir, nosotros no sabíamos, ustedes son cuentapropistas. No lo dicen los de arriba, lo dicen los jueces, Brugli y Bertuzzi. Pero vamos a ver directamente lo que dijo Cristina Camaño en unas declaraciones bastante fuertes. Encontramos un registro de audios de 105.000 registros de audio, que quiero ampliar la denuncia, porque esa denuncia ya existe, pero todos hablaban de 220 escuchas, y no son 220, son 105.000, que el juez lo tenga claro eso. Yo creo que son las escuchas del cableado del penal. El expresidente era prácticamente un enfermo del espionaje ilegal. Unos 105.000 son las escuchas, Darío. Que el juez tenga en cuenta esto, dice Cristina Camaño. ¿Cómo podría no tenerlo en cuenta, Darío? A ver, cuando uno está detenido, está privado de todos los derechos. Fundamentalmente la libertad. Que te pongan una cámara o un audio y te estén grabando las 24 horas, por eso habla de tanto tiempo. Porque estaba prendida permanentemente. Y lo grave es cuando iban los abogados, también lo grababan. Y algo que por ahí la gente no se da cuenta, es que cuando el abogado hablaba con su cliente y le decía, el lunes presentamos la excarcelación,
y fundamentamos con esto y con esto, había jueces que ya sabían lo que iban a hacer los acusados. Y el lunes, cuando lo presentaban, al otro día tenían escritos los fundamentos para decirle que no. Esto pasó en la Argentina. Esto pasó en la Argentina. Por eso a veces veo, cuando hay que marchar, hay que marchar. Esto también pasa en La Nación. Pero no estoy hablando de la Argentina, estoy hablando del diario La Nación. ¿Qué novedades hay, Lautaro? Habló Esmeralda Mitre hoy por la mañana, Víctor Hugo, en un reportaje que vos le hiciste, y dijo que la Inspección General de Justicia dictaminó que ella es una de las herederas. Estuvo hablando también de los posibles cambios que haría en La Nación y dijo lo siguiente. Ya la IGJ dictaminó que los herederos somos nosotros. En principio, nosotros ya somos reconocidos herederos, por ende ya entraríamos en una asamblea y entraríamos al diario. Cambiarías algunas cosas de tener posibilidades, ¿no? De cuál es el comportamiento del diario hoy día. Entraría y cambiaría muchísimas cosas. Para empezar, trataría de hacer un diario liberal, un diario que no sea un pasquín, que no se haga propaganda. Sí, que no trabaje tan aviesa y clara y contundentemente, además, porque tienen fuerza a favor de un establishment que se roba todo, como lo hace el diario de La Nación. Los hermanos Aguier llegaron a comprar el diario. Yo recuerdo otra empresa, no la que estos fideicomisos que tienen como sigla el nombre de Mitre. Recuerdo Barton, por ejemplo, Barton Inc. Company, que estaba en las Islas Vírgenes, mientras que La Nación tiene su sede en las Islas Caimán, o al revés, porque ahora se me confunden un poquito las islas, pero así era la historia. Y ahí tenían 40 millones de dólares, que nunca se supo de dónde procedían. Después vino toda la historia de los fideicomisos, etcétera. Y ahora esta estafa que cometen contra lo que queda como heredero de la familia Mitre, en el caso de Esmeralda, y Esmeralda le ha puesto el cuerpo a la lucha y es la que confronta directamente con una verdadera estafa a la cual la IGJ le quiere poner punto final. Y ahí Víctor Hugo decía que no quería que sea un pasquín, que no quiere que sea propaganda. Yo pensé que la entrevista iba a ser, Víctor Hugo, de dramaturgo a actriz, porque ayer estuvimos en tu debut. Bueno, hablaron un poquito de eso también, ¿eh? Yo los escuché. Recordemos. No, porque yo recuerdo, ella tuvo una actuación formidable en una obra que se llamó Incendios, que además fue una película que dirigió Sergio Renán. Claro. Y la actuación de Esmeralda Mitre, en 2 o 3 obras que la he visto, pero particularmente en esa, era admirable. Era extraordinario. Y bueno, charlamos un poco porque ella alguna vez se enteró de que yo había elogiado su actuación. Te agradeció, Víctor Hugo. Yo escuché la nota completa. ¿Podemos revivir un fragmento de lo que fue ayer el saludo de la gente hacia Víctor Hugo, que fue su debut el día de ayer con El Reproche? Lo escuchamos y lo vemos. Desde el canal directamente vi en la parte de arriba la obra, ahí están los actores, bueno, los que hicieron posible todo, y tuve que decir unas palabras, no había más remedio y me puse difónico. Ahí me tocó las cuerdas vocales porque sentí que estaba difónico de pronto, porque me puse muy nervioso, la verdad que ese tipo de exposición de ese lado. Yo siempre estuve donde estaba la gente que anoche aplaudía, llenaron el teatro, estoy muy agradecido, muy reconocido. Ya se han vendido muchísimas entradas para la segunda función, yo que pensé que iba a durar una sola. Estoy muy contento con El Reproche y con la gente del Teatro Picadero, a Sebastián Blutrach, a Julieta Otero, sí, repleto, un estadio, iba a decir, un teatro, es lo mío, un teatro muy grande, muy amplio, y me he sentido muy feliz y muy agradecido de la vida. Gracias por este mimo que francamente no estaba previsto por mí. Lo que sí está previsto es que después de la pausa... Digamos cómo hay que hacer para verla, claro, que no fue, Víctor Hugo. Pasemos todos los jueves completo, a las 20 en el Picadero. Y las entradas por PlateaNet. Perfecto. Faltaba eso. Bueno, nos vamos a ocupar inmediatamente después de esta pequeña pausa de la columna. Como siempre, los esperamos. ¿Es el fin de la pandemia? Es la pregunta que buena parte del mundo se está haciendo en estos momentos, particularmente en Europa, porque hay quienes piensan que ya es necesario convivir con algo que entonces pasaríamos a juzgar como endémico. Miren esta información justamente procedente de los países que hoy día están pensando en terminar
con la pandemia como tal. Europa vive una tregua de COVID-19 que podría conducir al fin de la pandemia, según la Organización Mundial de la Salud, que verán ustedes después, no está demasiado de acuerdo. ¿Cuál ha sido la evolución de todo esto? Ina Afinogénova, la destacada joven periodista rusa, nos da una explicación. ¿En qué consiste la gripalización del COVID exactamente? El significado que tiene es que se dejan de utilizar medidas de contención de la enfermedad y se empiezan a relajar. Se trata como otras enfermedades de las que ocurren o bien estacionalmente o a lo largo del año, en las que solo se trata la enfermedad en sí. Entonces, ¿por qué no se pensó seriamente en implementar esto desde el principio? Pues fundamentalmente porque ahora se están dando dos circunstancias que no se daban antes: un mayor alcance de la vacunación y la irrupción de la variante Omicron. Según un reciente estudio preliminar, produce un 50% menos de hospitalizaciones, un 75% menos de ingresos en cuidados intensivos y un 91% menos de fallecimientos que su antecesora Delta. El mundo sigue siendo fatalmente injusto cada día, cada minuto que lo observamos. Mira lo que pasa con África. África no puede empezar todavía la vacunación en serio porque le faltan 1.300 millones de dólares, un poquito menos. Eso es lo que necesita para el despliegue de las vacunas anti-COVID. Esto es lo que precisa África. 40 de 54 países podrían encontrar un principio de solución para su drama, pero no se puede. Ahora los invito a reflexionar sobre los 44.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le prestó a la Argentina para que los dilapidaran, para que los fugaran, para que se los robaran los ladrones tradicionales, los mismos que hoy ponían en tapa lo que vamos a ver más adelante, escandalizados porque Alberto Fernández dijo: podemos vivir dependiendo de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo iba a decir semejante cosa? Bueno, los que se benefician con esta historia recibieron 44.000 millones de dólares. África, con 1.300 millones de dólares, empezaría a defenderse del COVID como se debe. Usted se da cuenta lo desgraciadamente fatal que resulta el mundo cuando entramos en cualquier forma de análisis de esto. Mire qué comparación con la Argentina, que esta noche tiene lo que podríamos llamar la noche de las vacunas, así se llama, 100 postas en toda la provincia de Buenos Aires para vacunar y vacunar, aprovechando que en la Argentina debe darse la menor cantidad de casos de personas que están en contra de la vacunación. Apenas el 2% en alguna de las encuestas más importantes que se han realizado. Escuchemos a Nicolás Kreplak. Está bajando muchísimo la cantidad de casos. En el día de ayer tuvimos 19.000 y el mismo día de la semana anterior tenía 16.000 casos más. No dejamos de testear en la provincia ni en ningún lado del país. Está retrocediendo la ola de coronavirus. Empieza a observarse primero que dejó de aumentar la cantidad de internaciones y luego lentamente que está empezando a disminuir la cantidad de internaciones. Lo que uno va a ver después es un delay con por ahí los fallecidos. Nosotros venimos haciendo todas las formas posibles para vacunar a la población. Tenemos el 92% con la primera dosis, más del 80% con la segunda dosis y estamos en el 30% con la tercera dosis. La noche de las vacunas es una forma nueva de intentar llegar a la población a un horario y un grupo que quizás todavía no llegamos para cumplir con estas segundas dosis, incluso también con los refuerzos. Una encuesta nuestra demostró que los antivacunas son apenas el 2% de los argentinos, pero crecen entre los adolescentes, porque ellos no han vivido la historia de vacunación y la importancia que la vacuna ha tenido en el mundo entero. Todas las enfermedades que se fueron terminando, siempre gracias a la vacuna. Por eso nos ha parecido mentira, un cuento raro, monstruoso, que haya miles de personas en cada país que han estado en contra de la vacuna y que han hecho muchísimo daño. Pero por suerte, no es el caso de la Argentina. Volvió la bestia, volvió el King Kong rojo. Nada menos que Trump vuelve a hacer declaraciones porque siente que volverá a la Casa Blanca y sabe qué es lo triste. Es muy probable que vuelva, que Trump esté otra vez a cargo de nosotros, porque si se pone a cargo de la Casa Blanca y teniendo en cuenta lo que correctamente dijo Alberto Fernández, que dependemos de Estados Unidos,
bueno, estaríamos dependiendo de Trump, como ya sucedió. Qué tristeza, ¿no? Mire lo que dice Trump respecto a aquellos que atentaron directamente contra la democracia en el país, que se golpea el pecho diciendo nosotros somos la democracia. Casi un golpe de Estado, que no se produjo porque, como decimos muchas veces, en Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada de los Estados Unidos. If I run and if I win, we will treat those people from January 6th fairly. We will treat them fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons because they are being treated so unfairly. This hasn't happened to all of the other atrocities that took place recently. Nothing like this has happened. What that unselect committee is doing and what the people are doing that are running those prisons, it's a disgrace. It's a disgrace. We will treat them fairly. Si a mí me pidieran una prueba de la decadencia del ser humano, la decadencia moral, que indudablemente se ha producido a límites que creo que ninguno de los grandes pensadores que hemos tenido se animó a sospechar, creo que la prueba fundamental que podríamos dar es este hombre. Este hombre va a ser votado por 80 millones mínimamente de norteamericanos y lo van a ungir presidente seguramente en el 2023. Ya las elecciones de medio término las tienen poco menos que ganadas los republicanos. Después les vamos a mostrar algo más que permite saber lo de los republicanos. Una de las cosas más espantosas que usted pueda ver en los noticieros de hoy día. La estrategia de Trump para revertir las elecciones, cuenta el New York Times, la crónica de los últimos 77 días de su presidencia. Intentó subvertir la democracia estadounidense con la mentira sobre el fraude electoral que estuvo preparando durante años. Lo dice el New York Times. Y mientras tanto la CNN cuenta que Trump le pidió a Pence que anulara la elección del 2020 así directamente, afirmando falsamente que era el derecho del vicepresidente. En eso estamos con este tipo de personajes. ¿Sabe lo que hizo Trump? Rompió documentos durante su gestión, todo aquello que podía comprometerla a futuro, todo aquello que no le gustaba. Se daba el lujo de decir, basta, lo rompía. Imagine cualquier presidente en cualquier país del mundo que se anima a tomar papeles que son parte de la nación y los rompa. Solamente un loco, un delirante, una bestia, King Kong rojo, podía hacerlo. Lo hizo. Y lo saben en Estados Unidos, y lo saben los norteamericanos, pero como tienen tanto desprecio y tanto odio por la posibilidad de que sean otros los que gobiernen y que traten de hablar de un mundo más justo, al que inmediatamente llaman comunista y socialista, como le dijeron a Biden en los primeros meses de su gestión, pues terminan votando este espanto de ser humano que es Trump. Mire lo que pasa con las universidades afroamericanas y luego usted va a ver qué es lo que alimenta estas bestialidades. Primero vayamos a lo que ocurre con las universidades. Los campus como este en la Universidad Estatal de Bowie, en Maryland, son paraísos de tranquilidad. Torres de marfil para la búsqueda del conocimiento. Pero el lunes este centro educativo tuvo que cerrar. Como se anunció en redes sociales, recibieron una amenaza de bomba y la Universidad de Bowie State no está sola. El lunes y martes, colegios y universidades que históricamente se alzaron como bandera contra la segregación también recibieron amenazas. Las amenazas llegan en los primeros días de la conmemoración del mes de la historia afroamericana. Howard, quizás la más conocida de las universidades históricamente afro de Estados Unidos, recibió múltiples amenazas. Volvió la bestia. Esa Universidad de Howard que recibió múltiples amenazas es aquella en la que se graduó Kamala Harris. Por eso le tienen una especial inquina. 12 universidades por lo menos fueron atacadas por quienes están siendo en estos momentos defendidos de una manera que, prepárese, para algo que le va a provocar risa, porque uno no puede evitar en medio de tanta tragedia como la que tiene el mundo, una sonrisa frente a esto que le vamos a presentar. Senadores republicanos que están procurando una ley para que los blancos no se angustien cuando se habla de racismo. Los legisladores republicanos de Florida avanzan en el Senado estatal con una iniciativa que busca evitar que los blancos se sientan incómodos o culpables o angustiados
cuando se traten en escuelas o empresas temas de racismo o discriminación. O sea, que los convierten directamente en víctimas. Caramba, usted es blanco, usted es racista, usted aplaude a esa forma tan estúpida de comportarse humanamente. No se sienta mal. ¿Por qué lo van a hacer sentir mal? Le dicen usted es racista, usted es lo peor que he conocido, usted es una vergüenza como ser humano. Usted no se sienta mal, todo lo contrario. ¿Cómo se va a sentir culpable? Este es el proyecto de senadores republicanos, aunque a usted le parezca mentira. En vez de tener algún compromiso, qué barbaridad, lo que estoy pensando, me siento muy mal, porque es un espanto lo que tengo por dentro, no se sienta culpable. Le están haciendo una especie de cura mental a aquellos que se den cuenta de que son inmundos. Esto pasa en los Estados Unidos. Vea un poco más de Trump. Y es que el muro con México, los insultos a El Salvador y Haití, las amenazas a Venezuela, la confusión sobre Cuba, la falta de un viaje a la región en su primer año y otros tantos enredos más han caracterizado a esta administración estadounidense, todos marcados por el desdén hacia América Latina. We're going to build the wall. We have no choice. We have no choice. Build that wall. Build that wall. Build that wall. I am canceling the last administration's completely one-sided deal with Cuba. Considering for Venezuela, what options are on the table right now to deal with this mess? We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. That would be a U.S.-led military operation? We don't talk about it, but a military operation and military option is certainly. Bueno, y además a la Argentina directamente la afectó por lo que Clever, presidente del Vidahora, confesó cuando era el hombre de Trump para América Latina. Y entonces dijo por qué ayudaron al gobierno de Macri. Lo hicieron para facilitar que Cambiemos ganase las elecciones. Este es el daño que Estados Unidos le ha hecho, entre tantos otros, a la República Argentina. Pero hay que dejar atrás tanta dependencia con Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, dice Alberto Fernández, sentado junto a Putin, uno de los líderes del mundo. Dice lo que ahora reitera en China: no tenemos que ser satélite de nadie. La Argentina no puede vivir en función, dependiendo del Fondo Monetario Internacional y de los Estados Unidos. ¿Usted le parece que se puede decir algo mejor por parte de un presidente que tiene la responsabilidad frente a los habitantes de este país y no la de los Estados Unidos? ¿Puede ser mejor la conducta de estar de un lado solo, de un solo país, cuando hay otros muy poderosos que perfectamente pueden ayudar y pueden tener relaciones comerciales e importantes y políticas con la Argentina? Bueno, mire lo que pasó hoy con los títulos de Clarín y de La Nación. Se enloquecieron, echaban tinta por los ojos frente al anuncio que había hecho Alberto Fernández. Podemos ver este wipe que muestra Clarín, Fernández a Putin, crítica a la dependencia con Estados Unidos y oferta a Rusia para la región. Frente a Putin, Fernández dijo que aspira a depender menos de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Ahora están preocupados. La doctora Natalia Salvo se hizo esta pregunta en tuit y la compartimos. ¿Cómo que tienen ahora esta preocupación? Los medios serios advirtiendo sobre el viraje en la política exterior y la peligrosidad del viaje de Alberto Fernández a Rusia, pero hicieron oprobioso silencio cuando por las razones históricas y sin viaje nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional por 45.000 millones de dólares. ¿Sí, doctora Salvo? Se escandalizan. Mire lo que pasa en La Nación Más. O sea, ¿vos decís que a Biden le puede llegar a molestar esta reunión? Molestar es una palabra muy suave. Recién hablaba hace unas horas con un amigo mío que vive en Washington y que está especializado en la relación de China, Rusia y Estados Unidos con América Latina, y me decía: otra vez nos tiramos un tiro en el pie. Esto es lo que se supone ha hecho el presidente de la Argentina. No conseguir mayor apoyo internacional de todos los que pueden ayudar, sino
aparentemente desechar, cosa que no se le ocurriría a nadie, el apoyo y la relación que se pueda tener con Estados Unidos. Pero claro, como dijo Natalia Salvo, fueron grandes favorecedores de golpes de Estado que fueron dados fundamentalmente por Estados Unidos con la presencia decisiva de la embajada en el país. A mí me parece, no sé usted qué piensa, que es correcto que si hay tres grandes en el mundo, podemos estar bien con ellos, pedirle un swap que tanta falta hace a los chinos, establecer relaciones más profundas en lo comercial con Rusia, recibir las vacunas en el momento de desesperación cuando no había vacunas, cuando Pfizer quería que la Argentina se pusiera de rodillas, como lamentablemente terminó haciendo al final para que vendiera las vacunas sin vacunas, hubo que salir a buscarlas. El único país que tenía buena vacuna, como quedó comprobado, para ayudar a la Argentina, y fue Rusia. ¿Y cómo no iban a tomar esa ayuda? Porque Estados Unidos decía, no queremos que Rusia entre en nuestra área de influencia, esa en la que el gorila rojo puede decir muy tranquilamente, este King Kong, que va a ir a la opción militar si es necesario, invadiendo a Venezuela, como Rusia dice que va a invadir a Ucrania, porque son lo mismo y a nosotros no nos tiene que importar. No los queremos buenos, los queremos útiles para la Argentina. Es imposible meterse en cada uno de esos países. Lo que hay que evitar es que se metan con nosotros. Y la mejor manera es tener el apoyo en todos ellos. Y punto. Y eso es muy, pero muy correcto. Y sería muy valiente que lo lleven adelante, no solamente en las palabras, como ha pronunciado Alberto Fernández. Por supuesto, igual que La Nación Más, el comportamiento de TN estaba en línea con ese sentimiento expresado en las tapas de los diarios Mafia de la República Argentina. Ese video, hable libremente del video que acabamos de mostrar con el agregado que yo hice. Es la dependencia del fondo con Estados Unidos y del fondo no va más, dice Alberto Fernández, delante de Putin. Inexplicable. No se puede entender una reacción semejante. Mejor eran las relaciones carnales, ¿no? ¿Usted tiene en cuenta todo lo que Estados Unidos ha hecho con respecto a la Argentina? Usted sabe que ayudó militarmente a Inglaterra con los apoyos que le eran necesarios a Inglaterra en aquella guerra. ¿Usted se acuerda de Alexander Haig, por ejemplo? Toda la desgracia que ayudaron a traer a la Argentina en plena guerra. Bueno, el préstamo último para pegar un salto grande, pasando por alto todos los golpes de Estado que en América Latina, y por cierto en Argentina, tuvieron que ver con los Estados Unidos. Siempre han jugado como el gato y el ratón con nuestras vidas, con todos los países de América Latina. Mire usted el escándalo que tienen porque el presidente dijo que no se puede vivir dependiendo, entonces sí, hay que depender. ¿Están defendiendo eso? Díganlo. No, nosotros tenemos que defender a Estados Unidos. Buscar que Estados Unidos sea el que verdaderamente rige nuestras vidas, porque un poco el Fondo Monetario Internacional, otro poco la embajada y otro tanto los representantes locales de esos intereses, ellos piensan que mandan los otros. Y entonces, ¿para qué? No puede ser, no pueden tener esta actitud. Es incomprensible, por lo menos para quien le habla, y usted haga su propia evaluación, que estén tan escandalizados en las tapas de los diarios, en sus canales y con todos sus cronistas, porque el presidente ha dicho, no podemos vivir dependiendo de un solo país, no podemos vivir dependiendo de los Estados Unidos. Por cierto, que además las amenazas son reales. Después vamos a ver a Tetaz reunido con el Fondo Monetario Internacional, que tenía que ver el fondo reunido con Tetaz en estos días. Pero vayamos por partes. Aquí está Kristalina Georgieva, con algo que es amenazante. El plan debe tener en cuenta los límites para hacer cambios en la Argentina en los próximos años, dada la oposición de la parte radical de izquierda de la coalición peronista gobernante del país. Veamos lo que Sergio Chousa opina al respecto. Hay que recapacitar y generar un debate popular, ciudadano, amplio, sobre el enorme flagelo en el cual nos deja a países de ingresos medios y sin tanto poder en el sistema financiero global estar sujeto a las condiciones de negociación de un organismo que tiene estas pautas históricas y que nunca ha generado esquemas por fuera de estas exigencias de revisiones trimestrales,
de reformas estructurales para estos programas de financiamiento largos. El gran desacierto fue habernos metido. Nunca deberíamos haber entrado en el Fondo Monetario. Macri opinó sobre la gira de Alberto Fernández. Mauricio Macri. Hay que sobrellevar tantas situaciones absurdas y ridículas. Ese es el día que Trump se le escapaba y se quedó mirando una cuneta que había en el estudio de televisión. Macri dice: las relaciones internacionales deben ser cuidadosas y responder a un plan coherente que se extienda en el tiempo, mucho más allá de la duración del mandato de un gobierno. ¿Qué cosa, no? Estoy leyendo a Macri que dice cosas que pretenden ser sensatas. Un error en el posicionamiento internacional, uno solo podría agregar, puede significar la ruina económica e incluso hacer peligrar la paz del país y la región. Puede significar la ruina económica, algo más ruinoso que el préstamo que él contrajo. En el día de ayer, el presidente Fernández realizó riesgosas declaraciones frente al presidente de la Federación de Rusia. Y por último, Macri dice: no es un momento para la improvisación en política internacional. Él, que apareció un día así de golpe frente a la televisión y dijo: hey muchachos de la Argentina, estoy hace minutos hablando con Lagarde, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, nos hemos puesto en contacto y hemos acordado, bueno, lo que usted ya sabe. Así, de buenas a primeras. No había la menor idea cuando le preguntaban en TN, natural, ¿usted va a ir al Fondo Monetario Internacional? No, decía, con su mejor cara de Macri, con esa forma de expresarse que a veces provoca mucha impaciencia, mucha indignación y en otros casos invita al jolgorio. Bueno, hable de esta palabra y lo invito, porque ahora usted verá la gira, alguna gira presidencial de Mauricio Macri. Él entiende seguramente que el gran fracaso de Fernández no es haber dicho que tenemos que ser un poco más libres y menos dependientes de los Estados Unidos, y la libertad es negociar con todos, no estar simplemente vinculados a un solo país que además siempre nos pone el pie encima. No, no, no. Lo que afecta a Macri es la falta de sentido de estadista que él tuvo en sus giras, eso que le faltó a Alberto Fernández. Parar con lo que voy a decir y dedicarnos a hablar un poco de fútbol, por más que ustedes vienen agrandados con el 6-1, pero decirles que me gustaría tener la revancha en cuartos de final en el Mundial, pero con Messi en campo. Creo que las cosas serían bastante distintas. Los argentinos tenemos puesto un enorme optimismo en que esta relación crezca y que en esa relación incluya que vamos a llegar a la final del Mundial en Rusia los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina. Espero venir este año 3 veces a Rusia, porque voy a venir con mi hija Antonia, que tiene 6 años, que quiere venir al Mundial, habla todos los días del Mundial de Rusia, pero después la tercera vez espero que sea para la final. Dios y Messi dirán si podemos ganar o no el Mundial. Y que eso incluye que si nos falta algún punto para clasificar para este 18, Suárez va a patear afuera, ¿no? Y además le hemos dicho a la Presidente que lo vamos a hacer con el enorme entusiasmo y afecto y admiración que tenemos por el pueblo chileno, a pesar de lo que han hecho al fútbol, que lo consideramos casi una falta de respeto de habernos ganado estas últimas 2 veces. Recordemos que la serie ganadora de Boca Juniors fue basada en Bermúdez, Serna y Córdoba, así que es un lindo recuerdo que tengo de Colombia. Diría que el único ruido que tenemos, presidente, que nos cuesta perdonarles, es que nos saquen sistemáticamente los mejores jugadores de fútbol y los mejores entrenadores. ¿Qué es más fácil entonces jugar al fútbol que gobernar? Porque me imagino que los desafíos... El fútbol es más difícil. El fútbol es más difícil. El remate del editor es una genialidad, porque ese lateral, Lautaro fue un genio, Lautaro Maislin, en preparar esto, porque el remate es que ni siquiera cuando habla de fútbol lo habla con mucha propiedad. Mire usted de la forma de hacer un saque lateral. El más chiquito de los espectadores que tengamos en este momento mira la imagen de Macri haciendo esa jugada de tomar un lateral y dice, pero eso está mal, eso es un mamarracho. Sí, todo él es un mamarracho. Por supuesto que
lo que hemos visto contrasta fuertemente con algo que podemos tomar muy rápidamente de Alberto Fernández, tan solo para mostrar el contraste. En realidad es un gran desafío que tenemos como mundo. Y es un gran desafío que tenemos como humanidad. Ningún país del mundo, ninguna comunidad ha nacido para ser satélite de otro país o de otra comunidad. La pelea en el mundo es muy, pero muy grave. Los que vieron la película de Costa Gabra sobre lo que sucedió con Grecia, con el Fondo Monetario Internacional, por supuesto, allí, pero además, para reforzar a ese equipo de bandoleros financieros internacionales, estaba el Banco Europeo, todos juntos contra Grecia. Recuerdo la dramática pregunta que hizo en aquel momento el primer ministro, que luego terminó peleado con el presidente, porque el presidente aflojó y quería acordar cuando le preguntó en la cara a toda la gente de la Unión Europea, ¿para qué hacemos elecciones entonces? Si nosotros no podemos hacer nada, ganamos las elecciones, queremos cumplir con el mandato de quienes nos votaron y adoptar un programa económico que tenga que ver con esto, y ustedes nos dicen que no, que de ninguna manera, que no se puede. ¿Para qué entonces hacemos las elecciones? Que no tengamos que hacernos esa pregunta en países donde tenemos una culturización a través de los mafiosos medios de comunicación de que es muy bueno depender de que nos manden otros, depender de que en este caso nos mande solamente Estados Unidos y que no comparta ese poder en caso de tenerlo con otros países. Los buitres estaban allí también en Grecia y están aquí. Son los primeros que arreglaron con Martín Guzmán, son aquellos a los que les pagó Macri. Mire, es tanta la infamia que se puede reunir, tanto lo que se puede documentar, que mejor lo hacemos directamente con el tráiler de una película dirigida por Mariano Mucci, que tiene como guionista a uno de los grandes periodistas norteamericanos que vive en la Argentina, que es Joe Goldman, autor del libro Periodismo en tiempos de cólera, reciente libro de Coligüe. Ellos hicieron esta película, Buitres, que se está ofreciendo a las 5 de la tarde en el Cine Gomón, que estuvo antes en Cine.ar y que es muy necesaria para entender un poco el mundo. You've heard about the vultures. Preferimos pagar nosotros el precio político que significa, pero no nos endeudemos más, porque no lo vamos a terminar de pagar nunca. 1975, this one peso note was worth more or less $1 US. El fondo buitre es una de las tantas expresiones extremas del capitalismo salvaje. Now you have to understand that the United States is the only free haven for the vultures to roost. A mí me gusta una forma que tenía Néstor Kirchner de decirlo: los muertos no pagan sus deudas. When you have dead bodies, you're going to attract vultures. Usted recibió fondos para su campaña de la empresa de Paul Singer. La verdad que no lo conozco al señor Paul Singer. El periodista que usted veía del sombrero es Greg Palast, es el periodista posiblemente que más conoce de las conductas, del estilo, de la forma de los fondos buitres en todo el mundo, Greg Palast. Bueno, esta es una película naturalmente para ver. Y también hay películas que no trascienden tanto a la opinión pública y son, sin embargo, documentos de excepcional valor, como este del diputado Tetaz, contando cómo se reunió con integrantes del Fondo Monetario Internacional. Están operando en todos lados, se mueven por todos los sitios, porque sienten que ¿quién le va a poner el cascabel al gato? ¿Quién le va a decir nada a la aparición de los integrantes del Fondo Monetario Internacional? Y ahí están operando con los diputados, etcétera, etcétera, haciendo las cosas como para finalmente se firme lo que ellos quieren. Está bien si se firma, si se resuelve bien, pero no puede ser que se conviertan en lobistas de la decisión atroz a la que arrastraron a la Argentina, teniendo que hacer un acuerdo, porque de otra manera no se podría vivir, porque esa es la extorsión, esa es la trampa. Parece mentira que se pueda salir indemne de algo así. Uno no puede creer que Macri esté diciendo las mismas pavadas, las mismas tonterías, las mismas idioteces, en cualquier lugar donde se presenta, muy suelto de cuerpo, como si él no tuviera nada que ver con esto horrendo que le ha ocurrido a la Argentina, de tener que ir a firmar algo porque todavía era peor, todavía era mayor el abismo. Quedar al fondo del abismo. Dicen que no firmar el acuerdo podía significar directamente el empujón final. Esta es
la idea que nos entregan para que por lo menos podamos tener un mínimo, sí, de conformidad frente a lo que está sucediendo. Después Tetaz se fue a la marcha a favor de Lorenzetti, de Rosenkrantz y de toda la runfla a cargo de la Corte Suprema de Justicia, naturalmente, porque el servilismo lo lleva a actuar a favor del Fondo Monetario Internacional o actuar a favor de una justicia tan endeble, tan procaz como la que se tiene hoy día en la Argentina. ¿Qué le parece el motivo de la marcha? No, por supuesto, primero porque yo vine con un vecino más, ¿no? Como un ciudadano más a defender a las instituciones de la República, a defender la división de poderes y particularmente la independencia de la justicia. La independencia de la justicia. Le ponen un poco de gracia también, le ponen una especie de chimichurri de idiotez humana, pero finalmente provocan alguna sonrisa. Estaba así como vecino, como decir, vi luz y entré. Más o menos esta fue la explicación que dio de la presencia a favor de la Corte Suprema de Justicia. Hay que tener estómago, Hay que tener poco sentido de la ética, porque finalmente él tiene la obligación de estar un poco más informado que toda la gente que estaba allí, que solamente mirarán, bueno, a lo mejor es lo que hace Tetaz, solo algún tipo de fuente de información que naturalmente hace ya unos cuantos años los tiene brutalmente engañados. Eso sí, se debe haber sentido decepcionado por la escasísima respuesta que tuvo la marcha a favor de Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosati. Karina Micheletto escribe en página 12, la contramarcha a favor de la Corte tuvo más convocantes que asistentes. Miren la imagen que es precisamente demostrativa de lo que sucedió. Esta imagen es de la... ¿Esto no es de la gente de Clarín? Bueno, lo mejor que encontraron, fíjense que ellos van a buscar multitudes y andaban allí. No los podían apretar un poquitito para tomar esa clásica forma de filmar lo que ellos quieren mostrar con mucha gente, con la cámara concentrada en un solo lugar, como hacen en el cine cuando muestran de una manera que lo consiguen a través de la cuestión científica de la televisión, que hay miles y miles de personas y después se enfocan a 8 o 10. Esto es lo que hacen normalmente. Pero sin ningún sentido de gracia, hoy supimos, a través de Cristina Camaño, conversando con nuestros amigos del Destape, que hay 105.000 escuchas realizadas por el gobierno de Mauricio Macri, por el gobierno de María Eugenia Vidal. 105.000 escuchas. No hacían otra cosa, evidentemente, con razón gobernaban tan mal, si todo lo que hacían era estar con auriculares acá para ver qué hablaban aquellas personas a las que luego querían destruir. Vean la información, por favor. ¿La tenemos ahí? 105.000 audios de escuchas y ahora Cristina Camaño está preparando una denuncia. Escuchémosla. Encontramos un registro de audios de 105.000 registros de audio, que quiero ampliar la denuncia, porque esa denuncia ya existe, pero todos hablaban de 220 escuchas, y no son 220, son 105.000, que el juez lo tenga claro eso. Yo creo que son las escuchas del cableado del penal. El expresidente era prácticamente un enfermo de espionaje ilegal. Viven espiando y como Trump rompiendo los documentos, o en este caso, tristemente, el que vamos a mencionar, quemándolos, como sucedió con Iron Mountain. En estos momentos transcurre en Barracas, por invitación de los familiares de los bomberos y rescatistas que murieron en el incendio de Iron Mountain, una película que recoge todo lo que se padeció, todo lo que se sufrió. Pero antes de ver el tráiler de Iron Mountain, vamos a decir que pasan cosas muy feas, muy tristes. Iron Mountain tuvieron que denunciar que incendiaron y saquearon el santuario de las víctimas. ¿Cómo se puede dar tamaña crueldad? Faltaban 5 días para este 8º aniversario de la tragedia de Iron Mountain.
el santuario que está emplazado en el sitio donde en 2014, en un incendio intencional, perdieron la vida 10 bomberos y rescatistas, apareció vandalizado. En ese incendio, lo que se quería, y la película lo demuestra, era esconder todos los documentos que a quienes manejan el mundo financiero en la Argentina no les convenía que existiesen. Querían borrar todo. De vez en cuando, de Iron Mountain, tenemos incendios que se dan justamente para terminar con las pruebas. La película también lo dice. En la mañana del 5 de febrero de 2014, el apacible barrio de Barracas, en el sur de la ciudad de Buenos Aires, huele a humo. A las 8:15 de la mañana comenzó a arder el galpón. Eso sería en principio Iron Mountain. Iron Mountain Warehouse, Argentina's capital. Mueble en llamas. Era todo fuego, todo fuego. La pared norte del depósito que está en llamas se desploma. Cae sobre los bomberos que trabajan en el lugar. De 43 empresas que tenían información ahí, 29 estaban sospechadas por delitos económicos. Recordemos que los bomberos de la tragedia de Barracas dieron su vida para pagar papeles de un lavado de dinero. ¿Qué está esperando la justicia? Que me expliquen. Que no quede en la nada, como tantas causas. Yo siento que esta gente murió en cumplimiento del deber. No es poca cosa. Gracias a Cecilia Roth por poner la voz para una película que ustedes pueden advertir es más que importante, más que trascendente. ¿Vieron esos papeles quemados con el nombre de determinado banco? Bueno, esto tuvo que ver con un crimen espantoso. Incendian y normalmente no pasa nada, pero incendio más derrumbe, aquellos que estaban trabajando como siempre, luchando por la vida de otros, y en este caso por los documentos de otros, encontraron la muerte. Y al cabo de tantos años no hay justicia. Todavía no hay justicia. Por eso la película. A propósito de rescatistas y el valor, quiero que nos acompañemos con estas imágenes que proceden de Marruecos y que nos hablan de una inmensa preocupación que tiene conmovido al mundo entero. Ya en la noche cerrada, pasada la medianoche, en Marruecos se sigue intentando rescatar al niño Ryan. Lo voy a dejar con estas imágenes que conmueven y que invitan a que sigamos atentos porque en algún momento, Dios lo quiera, podemos tener la información de que todo este esfuerzo sirvió para salvar la vida de Ryan. Y cuando uno se hace cargo de estos padecimientos, cuando queda bajo el efecto de la emoción intensa que esto genera, se convierte en alguien más que está haciendo fuerza y hasta se permite un rezo para salir de esta situación. Ojalá que en algún momento se pueda concretar, y lo vas a ver a través de C5N, que ha seguido esta información. Daniela Ballester con mi amigo Antonio Fernández Llorente, también mi amiga Daniela Ballester, ya están con todo listo para su programa. Hoy retorna también, por lo que vi, Fernando Borroni. Me da mucho gusto presentarlos en la continuidad periodística de C5N e invitarlos con el deseo de un buen fin de semana y mi gratitud a Federico Ferro, nuestro guía, a Anabela Sánchez, nuestra notable productora. La semana que viene vuelve Julián Capazo, a Pato del Vecchio, prestando siempre mucha atención detrás de la cámara. Invitarlos para el próximo lunes a las 6 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias.